Uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta su gloria. Yo digo que en esta tarde su gloria se ha manifestado en medio de esta casa. Están ustedes, como decía nuestro hermano Gene, están embellecidos por la presencia de Dios. Es un honor poder estar hoy aquí compartiendo un culto para Dios, y creo que Dios va a seguir añadiendo bendición a esta reunión. Amén. Hace unos días, o hace un tiempo, su pastor me llamó, no pude bajar por motivos y tenía que haber bajado unos días más tarde, pero tampoco bajé. Amén. Ustedes me lo perdonan. Amén. Y hoy pues ha sido el momento que Dios nos ha permitido poder estar aquí, y creo que estamos dentro del plan y de la voluntad de Dios. Amén. Creo que más que nunca necesitamos encarecidamente su palabra. Su palabra es el alimento que te va a nutrir el alma y va a desarrollar dentro de ti una naturaleza diferente. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel entró en Egipto por la mano de José, el pueblo se estableció en la tierra y Dios bendijo a su pueblo, y el pueblo crecía y se multiplicaba. Y entre tanto se levantó una dinastía de faraones, o un faraón que no conocía o no quería reconocer los hechos de José, porque los hechos se registraban en los libros de las crónicas, y viendo que el pueblo crecía y que era un peligro para su imperio, él trazó un plan con la intención de debilitar a los hebreos, y mandó llamar y puso sobre el pueblo comisarios que los oprimieran con tributos, con látigos, con cargas pesadas. Pero dice la Escritura que contra más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. Este es el misterio de la Iglesia. Viendo Faraón que la empresa no tenía éxito, trazó otro plan. Y discúlpenme, mandó llamar a aquellas mujeres y les dijo: mirad, cuando asistáis al alumbramiento de las hebreas, miraréis la criatura. Si es una niña, le vais a preservar la vida. Si es un niño, lo matáis. Pero estas mujeres tuvieron más temor a Dios que al edicto de Faraón, y haciendo caso omiso a la orden del emperador, llegó a los oídos de Faraón que todavía en casa de los hebreos seguían naciendo varones. Él las mandó llamar y les dijo: ¿qué es esto que oigo? Todavía en casa de los hebreos siguen naciendo varones. Y estas mujeres le dijeron: mira, Faraón, llevamos un tiempo conviviendo con este pueblo y nos hemos dado cuenta de algo. Hay un misterio en este pueblo que no te hemos desvelado. Resulta que las hebreas no son como las egipcias. Las hebreas son diferentes. Ellas son fuertes, robustas. Yo no podía entender el texto. No entiendo que la que vive sometida, que la que vive oprimida, que la que vive como esclava, sea más fuerte que la que gobierna, que la que se enseñorea. Y todo esto me llevó a pensar, y mi pensamiento derivó en el origen de una naturaleza. ¿De dónde se origina una naturaleza fuerte? De una buena nutrición. Cuando uno se alimenta bien, en él se desarrolla una naturaleza fuerte, sana. Bien, pero yo decía, es verdad, el origen de una naturaleza es la alimentación, pero resulta que las hebreas les cuesta llegar a final de mes. Tienen que hacer milagros para poner un plato de comida cada día para que coman lo suyo. Sin embargo, las egipcias tienen abundancia. Ellas ponen mesas largas con mantelerías con hilos de oro, cristalerías de Bohemia, cuberterías de plata y lo mejor de lo mejor. Pero Dios me recordó algo y me hizo entender que la cultura egipcia estaba envuelta en idolatría. Cuando un egipcio sembraba una cosecha, él lo presentaba a su Dios para que la cosecha prosperara. Cuando un egipcio recogía la cosecha, le tomaba las primicias y las ofrendaba a su Dios. Cuando le nacía un niño, él hacía sacrificios y libaciones agradeciéndole a su Dios por el nacimiento de ese niño. Y cuando las egipcias ponían aquellas mesas largas con aquellas mantelerías,
aquellas cristalerías de Bohemia y aquellas cuberterías de plata y aquellos manjares exquisitos y delicados, ellas presentaban los alimentos a sus dioses. Pero cuando las hebreas tomaban el plato de comida escaso, de pobre, ellas presentaban los alimentos a Jehová, y Jehová santificaba los alimentos. Y por eso ellas tenían una naturaleza diferente, porque el que se alimenta de un alimento limpio, en él se desarrolla una naturaleza diferente. ¿Entiendes por qué somos diferentes a los de afuera? Ellos tienen mejores coches, mejores casas, mejores trajes, mejores zapatos, mejores perfumes, mejores alhajas, pero en Tarrasa hay un alimento que los hace diferentes. Es la palabra de Dios. Es el viviendo el alma. Es que nos ha hecho diferentes. Apláudele a él esta tarde, por favor. Bueno, yo me siento como en mi casa. El pastor me ha dado libertad para poder ministrar como lo sienta. Amén. Y les voy a predicar lo que siento en mi corazón, ¿vale? ¿Me dejan ustedes, sí o no? Voy a estar solamente unos minutos, ¿vale? La palabra se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Dice así el texto. Los predicadores han activado la concordancia y ya saben de qué voy a predicar. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo te daré cartas avalándote. Cuando Naamán llega a la presencia del rey de Israel, él extiende las cartas de recomendación. Y las cartas tenían el mensaje: he aquí te envío a mi siervo para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey lee el mensaje, lo malinterpreta y se rompe las vestiduras, porque esta es la solución de los que no tienen solución: romper. Muy bueno. Lo voy a repetir: esta es la solución de los que no tienen solución: romper. Bien. Se rompen las vestiduras y dice: ¿acaso yo soy Dios que pueda dar la vida o quitarla? ¿No veis cómo éste está buscando ocasión contra mí? Pero hermanos, en Samaria había un profeta que tenía palabra de Jehová. Y se levantó la palabra en medio del pueblo, diciendo: dile a ese general envanecido que venga a mi choza, porque en mi choza hay palabra de Dios. A su nombre. ¿Les parece bien que inclinemos la cabeza un minuto? Nos acerquemos a Dios por medio de la oración. Y así como estamos, yo voy a rogar al pastor de la iglesia si él me puede presentar delante de Dios, por favor. Amado y divino Salvador, estamos... Hay algo que yo no podía entender en el texto hasta que el mismo texto me resolvió el enigma. Yo no podía entender que un hombre leproso, que tenía que vivir apartado y excluido, llegara a alcanzar un alto rango, y llegara a ser un general y un dignatario dentro del gobierno y un hombre tan influyente y tan importante. No podía entender que un hombre que no estaba limpio pudiera llegar a alcanzar una posición tan elevada dentro de un gobierno. Y el mismo texto resuelve el enigma. Este hombre era general, pero era general del ejército de Siria. Porque Siria solamente tiene una exigencia: destreza. Si tienes destreza, allá afuera triunfas. Si tienes cualidades, ahí fuera triunfas. Si tienes capacidades, ahí fuera triunfas. Amén, pero en Israel no funciona así. En Israel hay un requisito indispensable.
Antes que la destreza, y antes que los talentos, y antes que las capacidades, el requisito es la limpieza y la santidad. Hoy estamos viendo, yo me siento libre, pastor, y estamos honrando a los hombres que tienen el don, grandes expositores de la palabra, grandes cantantes. ¿Saben algo? El otro día Dios me sorprendió. Vino un candidato a mi iglesia y empezó a predicar, y creo que fue o es el hombre más torpe que yo he visto expresándose en un púlpito. Era muy torpe, no sabía apenas hablar, ni pronunciar, ni exponer la palabra. Pero yo le presté atención y empecé a escucharlo, y en un momento dado del mensaje mis sentimientos se conmovieron y mi corazón se quebrantó y me saltaron las lágrimas, y yo decía: Señor, ¿cómo puede ser que este que no sabe hablar me haya quebrantado el corazón y me haya hecho llorar? Y Dios me recordó un texto de Isaías y me dijo: en la lengua del tartamudo me encontraréis. Y me dijo Dios alguna frase que me hizo mucho bien. Me dijo Dios: yo no necesito una lengua elocuente para traer mi voz al pueblo. Necesito un corazón limpio para que mi palabra corra y sea glorificada. Estoy cansado de lenguas afiladas y de espadachines. Necesitamos gente limpia, íntegra, con testimonio. Este era general, pero de los siglos. Este hombre dice la escritura que era grande, pero no limpio. Porque la grandeza no te garantiza la limpieza, pero la limpieza te va a garantizar la grandeza. Porque me siento libre, ¿sí o no? Yo voy a traer la palabra como viene, ¿vale? Se puede ser grande y no ser limpio. Hubo un hombre que, según la historia secular, lo catalogaron como un hombre grande. Le llamaron Herodes. Este hombre hizo metrópolis, ciudades, levantó edificios arquitectónicos, puertos, rutas de comercio. Era grande. La historia lo bautizó como Herodes el Grande. Tenía un nombre grande, pero ¿sabe? Tenía el corazón tan sucio que cuando vio que su trono peligraba, mató a 3 hijos y a su mujer, porque era grande de nombre pero sucio de corazón. Porque se puede ser grande y no ser limpio, pero es imposible ser limpio y no ser grande, porque el que es limpio es grande para Dios. Era grande, pero era grande delante de su Señor. Porque hay 2 maneras de ser grande. Hay quien es grande a los ojos del pueblo. Hay quien es grande, y discúlpenme, al concepto de la iglesia. Hay quien es grande delante del cuerpo ministerial. Hay quien es grande delante de la zona, pero pequeño delante de Dios. Hay quien es pequeño delante de Dios y delante de la iglesia, delante de la zona, pero grande delante de Dios. Hubo un hombre que se llamó Daniel, que fue grande en 3 imperios. Fue grande con los babilónicos, con los medas y con los persas. Fue grande delante de 5 emperadores, de Nabucodonosor, de Nabotino, de Belsasar, de Ciro y de Darío. Era grande delante de los sátrapas, de los gobernantes, porque interpretaba sueños, porque descifraba enigmas. Era grande. Pero ¿saben ustedes? Cuando Daniel inquiere las profecías de Ezequiel y empieza a mirar el tiempo de la deportación, él se va al río y empieza a ayunar durante 21 días. Y al 21 día viene un mensajero a traerle el mensaje y abrirle las revelaciones apocalípticas y futuras, hablarle del macho cabrio, del cuerno de carnero y de todo lo que va a acontecer. Pero antes de darle el mensaje y de abrirle la revelación, el ángel le dice la opinión y el concepto que Dios tiene de su persona, y le dice: Daniel, varón muy amado delante de